la belleza y lo feo. Comencemos preguntándonos qué es lo bello en el arte. Lo bello es la principal forma positiva de asimilación estética en la realidad que rodea al artista. Es la forma en la que se expresa el ideal estético del momento. La estética materialista dialéctica se basa en que lo bello es producto de la práctica social e histórica cultural. Hay cualidades que se le atribuyen a este tipo de mirada para la armonía, la proporción, la simetría y la perfección. Estas cualidades tienen la capacidad de agradar a la vista o al oído de los espectadores, cautivando su espíritu. Estas cualidades se desarrollan en el siglo XIX, en el Renacimiento, donde se generó la belleza única y que iba a dictar los parámetros para aplicar las bellas artes en periodos posteriores. Un claro ejemplo es El hombre de Vitruvio o Estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano, de Leonardo da Vinci, el cual es un análisis anatómico de las proporciones, la proporción de 7 cabezas y media. Este estudio se convertiría en el modelo a seguir por los artistas posteriores para aprender correctamente la resolución de la figura humana. Aunque el arte no se distingue gracias a la sublimación, sí se puede afirmar que el arte es sublime porque su origen, significado y sentido están colocados bajo el umbral de la conciencia y consecuentemente el impulso artístico se engendra en una región sutil de la psique, o sea, del alma. Además, esa característica de sublimidad hace que el arte sea capaz de transportarnos a un estado de elevación extraordinaria, pues en latín antiguo, sublimis refería a algo que se eleva. El arte nos transporta lejos de nuestras propias pequeñeces humanas básicas y miserias cotidianas o circunstanciales, rumbo a una experiencia incondicional, ampliando nuestra percepción. Carl Jung considera que el arte va más allá de lo que es bello, trascendiendo lo que somos, de ahí que pueda decirse que es sobrehumano. Respecto a la belleza, es siempre una referencia a unos cánones establecidos determinados. Ya ciertas corrientes artísticas querían romper con este prejuicio. Expresionismo y dadaísmo, por citar dos entre algunos de los movimientos a principios del siglo XX, que se desligaban de la supuesta perfección, quebrando la armonía preconcebida entre arte y belleza. Pero, ¿qué es en sí lo feo? Es considerado una cualidad estética. Es un concepto entendido como la idea contraria a la belleza, la cual pretende producir horror, espanto, incomodidad o desagrado al espectador. Entonces podríamos ver a lo feo, que se implica mutuamente con la belleza, como su propia antítesis. Algunas de sus características es que es un aspecto más oscuro y tiene un carácter directo en un mensaje que incomoda a los espectadores. No es apreciado, por lo contrario es ignorado y finalmente es rechazado y duramente criticado. El movimiento expresionista era catalogado como morboso, prohibido y obsceno. Podemos ver claro ejemplo en El grito de Edvard Munch, pues fue catalogado en su temporalidad como un arte demente y el régimen nazi lo acusó de ser arte perturbador. Que el arte, como creador de lo bello, pudiera tomar por objeto lo feo es una contradicción, pero no solo se da la posibilidad de dicha constitución, sino también la necesidad de la misma. Ciertamente las artes están unidas en la facultad de quedarse en el ideal estético o de deformarlo. Desde el momento en que necesita forma, lo bello descansa sobre relaciones generales de medida, unidad, simetría y armonía. Por eso la fealdad comienza con la ausencia de la forma implementada en las bellas artes, que impide concluirse a la unidad en lo informe, produciendo un intrinsecamiento de deformidad y contradicción desarmónica. Sin embargo, lo feo no es solo hostil a la medida en general, también tiene un comportamiento negativo frente a la legalidad de la naturaleza. Carl Jung considera que tanto lo feo como lo terrible también pueden conmover y no solo lo bello. No en vano, lo horroroso e imperfecto forman parte del alma humana y se manifiestan en el arte con el mismo ímpetu, contemplando ambas polaridades. Reproducir la realidad versus arte conceptual. Podemos entender a la obra de arte como una representación e interpretación de lo que es real en el entorno del artista. Encontramos hoy en día artistas que se encargan de
reproducir la realidad tal cual la ven, y al ver sus obras se pueden llegar a confundir con fotografías, pero son pinturas muy minuciosas y detallistas de lo que se ve en el modelo. Se afianza en los años 60, por lo que su asentamiento se empieza a desarrollar en el entorno exclusivo del arte va, inevitablemente ligado por un lado a la corriente del pop art americano y por otro, en Europa, se asocia a un lirismo casi surrealista. Estos artistas pertenecen al género hiperrealismo, como Eric Christensen de California, el rey de las veladuras. Crea sus obras de bodegones a base de capas y capas de pintura acuarelables que van variando ligeramente la tonalidad de cada uno de los elementos representados. Hace que nos preguntemos, ¿es una pintura o una fotografía? Para Platón y Aristóteles, este fue un concepto analizado, pues se referían a él como mímesis. Consiste en que el artista es el último escalón de la escalera de la creación. Es muy despectivo para el artista porque los filósofos lo tenían en muy baja estima. El razonamiento consistía en que Dios era dueño y creador de las ideas, el primero en ese proceso. Entonces es Dios el creador de la idea de mesa, por ejemplo. Luego aparece el artesano, que es el que copia la idea de Dios, al hacer tangible esa mesa. Finalmente aparece el artista, que copia la copia de la idea original de mesa, copiando la idea de mesa que materializó el artesano, pero que se originó en Dios. Ahora, fuera del discurso que plantean de manera despectiva hacia el artista, la explicación contiene una gran verdad al sostener que el artista, en primera instancia, copia lo conocido para hacer una representación del objeto real observado y trabajado. Leonardo da Vinci sostenía que la pintura más digna de alabanza es aquella que está lo más posible de acuerdo con lo que representa. Según Carl Jung, para cualquier ser humano es tan importante la realidad física como la vivencia psíquica. Es más, todo lo físico es interpretado a través de lo psíquico. Por eso, el inconsciente otorga a esa vivencia artística creadora y también a esa obra creada el estatus de realidad. Más allá de la confirmación de nuestra propia dualidad, donde somos tanto mente como cuerpo, allí se halla ese complejo autónomo creativo, el arte, que es capaz de unir ambos extremos. Él recoge las contradicciones humanas y nos ayuda a su síntesis a través del símbolo. Una de las personalidades más impresionantes con respecto a la unión entre lo real y lo espiritual conscientemente en el arte fue Vasily Kandinsky, cuya influencia aún se puede hallar claramente en las pinturas de la segunda mitad del siglo XX. Muchas de sus ideas han resultado proféticas. En su ensayo concerniente a la forma, escribió: el arte de hoy en día incorpora a la madurez espiritual hasta el extremo de la revelación. Las formas de esta incorporación pueden situarse entre dos polos, gran abstracción, gran realismo. Estos dos polos abren dos caminos que conducen ambos a una meta final. Estos dos elementos han estado siempre presentes en el arte, el primero estaba expresado en el segundo. Hoy día parece como si fueran a llevar existencias separadas. El arte parece haber puesto fin a la agradable completitud de lo abstracto por lo concreto y viceversa. Podemos concluir entonces que la realidad se conforma en una unión equilibrada del entorno y en el inconsciente del artista. Pero incluso la imagen más detallada y realista termina siendo una copia de la realidad y no la realidad en sí misma. En el siglo XVI y XVII se dio un debate entre los artistas de Holanda e Italia. Según los artistas de Holanda, el arte debía imitar la realidad fielmente, mientras que los artistas de Italia defendían que el arte debía idealizar dicha realidad. Aquí aparece la idea opuesta a la representación de la realidad, como en tantos otros movimientos. El aspecto conceptual a través de la obra, como se elabora en el arte conceptual del siglo XX. El artista realista, entonces, hace que el artista exponga el objeto como realmente es, que el arte conceptual hace que el artista exponga el objeto como él lo ve e interpreta. En Argentina aparece un grupo mondongo. Es un grupo de artistas argentinos integrado originalmente por los artistas Agustina Picasso, Juliana Lafite y Manuel Mendana. La relación entre la obra y el material con que se llevan a cabo siempre es importante para ellos, aunque a veces sea más obvia en algunos casos que en otros. El nombre del grupo juega un poco con esa idea de la comida, porque el mondongo es un plato muy popular en Argentina y con diversos ingredientes.
Algunos de sus principios son la idea de trabajo sostenido en grupo y hacer de su arte algo masivo. El arte pasa a ser conceptual y no se remite solo en la realización de lo que se ve, sino que hay un concepto de fondo que sostiene la obra y es reforzado por los materiales utilizados. Importa entonces más el concepto que la imagen lograda. Por ejemplo, crearon la serie negra con galletitas dulces sobre madera y resina para un mejor conservado de la obra, aunque poco tiempo después se desintegró. La temática de la serie de estas 14 obras se basa en ilustrar fotos sexuales sacadas de internet y demostrar con el material efímero que utilizaron lo poco duradero del placer que se genera en el consumo pornográfico y el sexo explícito de la web. Como ya vimos, el arte se revela como un proceso de naturaleza inconsciente en gran parte. La experiencia artística no es una experiencia solo racional, ni tampoco es absolutamente inconsciente en todas sus dimensiones. Carl Jung sostenía que pueden surgir por sí mismo del inconsciente pensamientos nuevos e ideas creativas, y en consecuencia vemos el concepto como el sostén de la obra más allá de la imagen lograda. En resumen, los artistas pueden manipular la realidad a la que se enfrentan o utilizarla desde el concepto para crear una obra por significado y no por fidelidad hacia lo real. Arte expresivo versus arte racional o abstracto. El arte expresivo tiene un acento pronunciado en el creador. El artista es el canal de expresión para que la obra fluya desde manchas abiertas y sin control racional. El término expresivo significa la utilización de varias formas de arte para expresar los sentimientos internos a través de un medio externo que facilite el crecimiento y la sanación, alentando la expresión corporal sin prestar atención al valor comercial o a la calidad del producto logrado. Las artes expresivas son la combinación de las artes visuales, movimiento como la danza, música, escritura y otros procesos creativos para fomentar el crecimiento personal y social. A través de estos procesos, la creatividad puede expresar el mundo interno de la persona, tanto las cosas positivas como las negativas, las fortalezas como las debilidades, las alegrías, los miedos y las tristezas. Lo interesante de la psicoterapia a través de las artes expresivas es que, sin importar la edad, la persona va descubriendo por sí misma lo que está sucediendo en su interior con ayuda del terapeuta. También, para este tipo de terapia no hace falta tener experiencia o conocimiento de ninguna de las artes, ya que la riqueza está en la espontaneidad del proceso. Es por esto que el terapeuta no intenta ni calificar el resultado, sino que de esta manera la persona hace su proceso de descubrir lo que está sucediendo en su interior. Podemos definir el arte expresivo simplemente como la expresión espontánea del mundo interior. El arte para Carl Jung no sublima represiones ni traumas, ni tampoco está guiado o inducido por los mecanismos de defensa del yo. En él no cabe la existencia causal de una compensación, ni la sustitución, ni la negación, ni la idealización, ni otros mecanismos semejantes. No los necesita para ser, porque ya hemos visto que lo sublime se eleva por sí solo desde el inconsciente al consciente. No necesita entonces nada más para existir, existe en nosotros y a través de nosotros. Para Carl Jung, el artista es un medium o catalizador que hace posible esa transformación alquímica en el atenor anímico de su atelier o estudio, o a través de la carga energética del arquetipo por el que traspasa la información. Como un ejemplo, si de expresión hablamos, podemos mencionar el movimiento vanguárdico, accionismo vienés. El objetivo de estos artistas era acercarse a través de diversas prácticas performáticas a los impulsos reprimidos, los tabúes sexuales y los miedos ancestrales de la sociedad burguesa, recurriendo a una parafernalia escenográfica que aún sigue resultando molesta, pero que funciona fuera de los parámetros limitantes de las técnicas de arte. El accionismo vienés se desarrolló de manera dogmática y oficial entre 1965 y 1970. Este movimiento se nos aparece como la línea más cruenta de body art y de otros movimientos corporales que se les distingue por su carácter violento, directo y agresivo. En particular,
en el uso del propio cuerpo, a través del cual practicaban la negación absoluta, la estética, el artista y del arte mismo. Sus acciones consistían en la exploración de las zonas prohibidas del cuerpo y la mente. A esto se le llama antiarte. Al ser entendido como pura acción, se pretendía romper con el arte como contemplación y reflexión. Utilizaban sangre animal, sangre humana y fluidos corporales como el semen, saliva, orina o materia fecal. Las obras de la colección Hummel de Günter Bruss, Otto Muell, Hermann Nitz y Rudolf Schwarzkopf se exponen en modo fotográfico hoy en día. Las 4 artistas agitaron la conservadora escena cultural y artística austríaca de los años 60 con propuestas performáticas provocadas y catárticas en la que el cuerpo se utilizaba como campo y materia de acción y manipulación. Pretendían entonces expresar agresivamente y sin parámetros limitantes todo lo que no está permitido expresar en la contemplación estética del arte. En la contraparte del arte expresivo tenemos el arte racional o arte abstracto. Se trata acerca del conocimiento teórico de la obra. Son aquellas obras basadas en elementos como la línea, el punto, el color y el material como lenguaje autosuficiente e independiente de la reproducción de objetos reconocibles, es decir, de la figuración. Consiste en un análisis pictórico tecnicista y completamente controlado racionalmente por el artista. Podemos poner como ejemplo al suprematismo, que fue un movimiento artístico enfocado en formas geométricas fundamentales. Se formó en Rusia entre 1915 y 16. Fue fundado por el artista Kazimir Malevich. En este periodo se evita cualquier referencia de imitación a la naturaleza, recurriendo a módulos geométricos básicos. Podemos ver este tipo de análisis en el cuadro negro sobre fondo blanco, ahora también conocido como 2 negros peleando en una cueva. Este es un cuadro negro en su totalidad, craquelado y centralizado en un fondo blanco plano que encabezó a favor de la supremacía del sentimiento artístico puro y las figuras geométricas básicas con colores limitados o simplistas, y a su vez en un concepto en contra de todo tipo de representación figurativa naturalista. Carl Jung, como gran admirador de Immanuel Kant que fue, recoge su legado intentando, desde esa dialéctica trascendental que traspasa el yo consciente, describir lo mnemónico del alma, pues lo que Kant ha demostrado en su lógica del pensamiento abstracto también es válido, en mayor medida aún para la psique. La psique, desde el principio, no es, al menos como espíritu, en territorio del pensamiento, una tabula rasa. Es una teoría que propone que cada individuo nace con la mente vacía, es decir, sin cualidades innatas, de modo que todos los conocimientos y habilidades de cada ser humano provienen exclusivamente del aprendizaje, a través de sus experiencias y sus percepciones sensoriales. En definitiva, el artista va a conocer el mundo a través de la experiencia sensorial, pero queda en él la metodología de expresarla, después de un arte espontáneo interno o desde la lógica simplista no figurativa. Experiencia estética versus el espectador como parte de la obra. La experiencia estética tiene un acento en el receptor de la obra que ya creó, o sea que nos enfocamos en el espectador. El artista realiza una obra para complacer a la mayor cantidad de personas posible. Podemos ver la sincronicidad de la experiencia estética y Carl Jung alude al fenómeno sincrónico cuando escribe sobre la poesía de Richard Wagner, pensando que hace parecer que el tiempo sea no tanto algo abstracto, sino más bien un continuo concreto, que incluye cualidades o condiciones que pueden manifestarse en diferentes lugares en relativa simultaneidad, sin un claro paralelismo causal, como por ejemplo en el caso de aparición simultánea de pensamientos, símbolos o estados mentales idénticos. Sincronicidad es un concepto utilizado frecuentemente por Carl Jung que refiere a una causalidad vivida en la naturaleza, permitiendo entonces que determinados fenómenos se desencadenen a la vez porque responden a una finalidad común que está presente en aquellos momentos, bien sea como realidad de facto
o como posibilidad, vemos desde esta base que el arte también es sincrónico. Y es precisamente esa sincronía lo que le permite atravesar y trascender las diferencias temporales cuando escuchamos una cantata de Joan Bach o leemos un libro de Oscar Wilde. En el arte visual podemos entenderlo de la siguiente manera. En un consultorio suele haber cuadros de paisaje específico o que brinden una visual tranquilizadora, como un paisaje de una costa marina en calma. Pero la experiencia estética del espectador puede variar a la paz que se puede brindar si en una costa similar fue atacado por un tiburón. Esa paz se convierte en una reacción muy distinta ante el mismo cuadro. En definitiva, la experiencia estética va a estar condicionada por la experiencia personal de los receptores, condicionadas pero no determinadas, pues también encontramos el factor inconsciente y los simbolismos que evocan dicho cuadro, como las aguas en este caso, la profundidad, incluso lo desconocido de lo viviente bajo el océano, o la muerte al ver los caracoles vacíos en la costa, entre otros. Esa experiencia estética inconsciente va a enfrentar al espectador ante esos simbolismos del inconsciente colectivo y van a determinar las sensaciones internas que interactúen en ese momento de éxtasis frente a la obra. En ese arrebato místico y estético, el sujeto queda fuera de sí. No en vano el mensaje sigue siendo colectivo, aunque el espectador sea uno. Vivimos en un mundo lleno de simbologías que son creadas por nosotros mismos y que nos sirven para comprender y conformar nuestra realidad. Algunas se enfocan en la ciencia y en la técnica, otras aluden a la religión, mientras que otros, los artísticos, como ya se ha dicho, remiten a los más remotos y ocultos de nuestra humanidad. Por eso, el arte es una magnífica vía de autoconocimiento, tanto personal como colectivo. Ya vimos que la obra de la experiencia estética está delimitada al espectador, pero dicho espectador sigue estando frente a un mensaje cerrado, está fuera de la creación del mensaje y solo se remite a dar su opinión estética frente a aquella imagen. Pero, ¿qué pasa si el espectador pasa a ser parte de la obra? ¿Puede el espectador ser la obra? Que el espectador pase a ser parte de la obra implica que se deja de lado al artista para crear una obra colectiva, pues el espectador, al interactuar con la obra, la modifica y la termina desde la afuera. Por ejemplo, la artista vanguardista Marta Minujín, al crear los happening, permite esta interacción mencionada. En la obra Obelisco de Pan Dulce, podemos ver el proceso que comienza en la artista con la creación del concepto y planificación de cada elemento de su proyecto. Luego la participación de un equipo de trabajo que crea el obelisco con los panes dulces y la estructura interna según los parámetros del artista, más el grupo que los reparte y finalmente el público que se los come. Ahí se cierra la obra, una obra conceptual que finaliza cuando el espectador interactúa con dicha obra. Para ello, ideó una recreación de 36 metros de alto del obelisco, recubierto por 30.000 panes dulces que luego fueron obsequiados al público. La obra, además, resultó el primer monumento comestible del mundo. Tras unos días, el obelisco de pan dulce se tumbó y los panes dulces utilizados se repartieron a unas 5.000 personas que se comieron la obra de arte. Recién en esa instancia concluyó la obra. Podemos apreciar la parte consciente de la obra, o sea, aquello que en su esbozo, planificación o estructuración sistemática, referido a cualquier obra literaria, pictórica, musical, fotográfica o arquitectónica, que no conforma la garantía de un resultado exitoso o predeterminado. El resultado final siempre es completamente independiente, porque en realidad la obra, una vez hecha o escupida al exterior, ya no pertenece al artista, pertenece al público, y será el público quien decida ese resultado. Así se cierra perfectamente el círculo. El arte nace en lo colectivo y apunta o se dirige hacia lo colectivo. ¿Pero buscando qué? Justamente busca ensanchar la conciencia porque el arte constituye al modelaje del artista y de su público. Así hace historia repercutiendo, aunque sea desde su sutileza inconsciente, en toda la humanidad que aún queda por venir. Consecuentemente, el arte contiene la evolución y la historia psíquica de la humanidad y ayuda al ser humano a tejer su presente. Este es el espectador como parte de la obra misma y no solo como un apreciador de simbolismos ajenos o desconocidos por él.
Alimento espiritual versus arte metódico o tecnicista. La materia prima del arte son las emociones o afectos que residen en el inconsciente colectivo. Lo inconsciente es indudablemente la madre de todo, la matriz, el trasfondo, el fundamento de todos los fenómenos diferenciados que nosotros consideramos psíquicos como la religión, la filosofía o el arte. La experiencia de lo inconsciente, cualquiera que sea su forma, es un acercamiento a la totalidad, la única experiencia que falta en nuestra moderna civilización. Es la vía regia hacia los unos mundos, ahí se gesta la obra. Ese es su comienzo. De ahí se nutre el artista, cuya alma o psique es capaz, lo quiera o no, de conectarse con la parte más arcaica de la especie humana, donde se guarda en un eterno presente toda la memoria vivencial de la humanidad. Ese es el alimento espiritual, una mirada conceptual que nos permite elaborar conceptos muchas veces inexplicables, oníricos o trascendentales. Por ejemplo, la obra del surrealismo o el arte metafísico, vanguardias que nos permiten explorar esta conexión con el inconsciente. Ese es su peso y su valor, el permitirnos semejante excelsa conexión con nuestros orígenes y con nuestros seres humanos más ancestrales. En el Renacimiento, Miguel Ángel dijo que la obra inicia en un vuelo hacia el cielo, refiriéndose a la espiritualidad de la obra de arte mística. Pero su contraparte es un arte metódico completamente tecnicista. Como venimos viendo, todo arte está conectado inconscientemente con el unos mundo, pero este arte intencionalmente trata de alejarse de lo espiritual e intenta centralizarse en la metodología con el que llega a una imagen específica. Por ejemplo, el futurismo, aunque fue una vanguardia basada en la filosofía política, en el arte visual se enfocan plenamente en representar lo natural como máquinas en movimiento, alejándose como los demás vanguardias de la representación estética del siglo XIX. Es un análisis profundo del entorno, de los movimientos y la velocidad dentro de una misma imagen pictórica, resuelto a través de la repetición del personaje en una especie de secuencia. Lo vemos en Hombre Desnudo bajando las escaleras de Marcel Duchamp. La última de estas formas, la que se encuentra al pie de la escalera, es fácilmente reconocible como silueta humana. Podemos identificar su cabeza inclinada, su torso, su cadera, los muslos, las rodillas y las piernas. Es la figura a la que se hace referencia en el título del cuadro. Las siguientes siluetas, de derecha a izquierda, son más confusas, pero repiten el mismo motivo. Vemos descomposiciones del movimiento y pausas que indican la velocidad del traslado. Vemos que el hombre desciende de la escalera. También vemos un entorno que, con el contraste del cuerpo en oposición al tono de la escalera y a su vez esa luz brindada al cuerpo proveniente de varias fuentes. Podemos concluir que, aunque el periodo futurista comenzó como un movimiento literario, un año después de la publicación de su manifiesto futurista que publicó Le Figaro en París, escrito por el poeta Filippo Tommaso Marinetti, el futurismo se cuela entre los artistas italianos que imitan a su fundador y se expresan en la publicación de varios manifiestos como el Manifiesto de los Pintores Futuristas, el Manifiesto de la Escultura Futurista, el Manifiesto El Arte entre los Ruidos dedicado a la música y el Manifiesto de la Arquitectura Futurista. Esto nos permite ver la filosofía política que tenía al respecto, pero la resolución de la imagen es completamente metodista. Refleja el pensamiento de su época como en todo arte, pero en este caso la intención del artista no es hacer filosofía, sino un complejo análisis visual del movimiento mecánico de la naturaleza humana en el entorno cotidiano mecanizado. Choque versus arte fuera de su temporalidad. El arte en sí mismo es un medio de expresión del ser humano. Mediante el arte se manifiestan sentimientos, emociones e ideas que surgen desde lo más recóndito del alma humana. Y esto no es otra cosa que la definición de comunicación, pues se transmite información a través de la emisión, conducción y recepción de un mensaje. Pero ¿por qué nos puede chocar el arte? El arte de choque es aquella mirada a una imagen que a simple vista son brutales, agresivas o grotescas,
aquello que choca contra las normas convencionales de la representación de la belleza ante la sociedad, pero no es porque se haya acabado el talento en el mundo del arte, sino que se da de esta manera porque los artistas expresan su visión del mundo de una forma primitiva, cargada de instinto, de crudeza, con un expresionismo salvaje, agresivo o brutal. La sociedad, que es receptora de este tipo de obra, es enfrentada a imágenes que hieren su susceptibilidad y simplemente no son capaces de apreciar su estética. La visión del mundo del artista puede estar colocada en una imagen fantástica. Su visión del mundo no es la que pinta, sino cómo lo pinta. Con su estética brutal y con deformación para este tipo de mirada, es común que la obra que encajan en esta descripción incluyan cierto tono de sátira, algunos toques de humor punzante abofeteando a una realidad que pueden tener una bonita fachada, pero que contiene mucha miseria por detrás. Un claro ejemplo de este tipo de arte podemos apreciarlo en Los Caprichos de Goya. Es una serie que consta de 80 obras de grabado con técnica mixta y temáticas muy controversiales para todos los sectores de la sociedad de su momento de impresión. Goya disfrazó intencionalmente, con el texto, la referencia concreta a los personajes de la época. Evidentemente fueron rechazados socialmente en la época de publicación porque generó por sí mismo este choque social. Existe en Los Caprichos una idea previa de crítica a los vicios, una especie de catálogo temático, la brujería como expresión de la ignorancia, la superstición y la prostitución, la falsedad de los matrimonios de conveniencia y el engaño de las relaciones amorosas, la censura a la nobleza anclada en los valores del pasado, la crítica a la costumbre del cortejo, a los perimetres y al entorno de la prostitución, la censura de los vicios varios, especialmente la lujuria y la asnería como representación alegórica a la ignorancia de los poderosos. Los caprichos suelen dividirse temáticamente en 3 grandes grupos. El primero reúne las imágenes con más clara intención satírica que apuntan a los vicios, los malos hábitos y atacan a las falsas reputaciones, la hipocresía generada, los engaños, la ignorancia, la estupidez del clero y la embriaguez. Está formado por unos 25 grabados. El segundo grupo trata de la comedia sexual, de las relaciones entre hombres y mujeres, que habitualmente están interesadas por el dinero de sus víctimas y en los gestos convencionales que apenas pueden ocultar el apetito sexual. Los hombres son unas veces ingenuos y otros codiciosos, y las mujeres son a menudo desleales a los que confían en ellas. Son unos 23 grabados los que tratan este tema. Por último, el tercer grupo aborda las supersticiones, las brujas y los fantasmas, y está formado por 26 grabados. Quedan al margen de estos grupos los 2 grabados que enmarcan la totalidad y varias imágenes alegóricas que no aluden a ninguno de los temas en concreto. Algunas veces las imágenes de cada grupo son consecutivas, aunque la mayoría de las veces están entremezcladas. Otra prueba del hecho de que Goya no quería facilitar su interpretación para el público, sino que solo los que eran capaces de entender dicha ironía pueden disfrutar de descubrir el mensaje encubierto. Podemos preguntarnos si estas imágenes de crítica social no están ahí más bien para disimular lo que acaba de descubrir respecto de las profundidades de la mente humana, tanto la suya como la de los demás. La representación de brujos y brujas no sirve solo para fustigar las supersticiones, sino que permite poner en manifiesto los deseos inconscientes y evocar la influencia de la sexualidad en los comportamientos habituales. La razón no reina como ama y dueña de la casa de la mente. El orden está contaminado por el caos. ¿Cómo no los va a incomodar a los observadores ante este mensaje consciente? Mucho más aún cuando comprendemos que se enfrentan a simbolismos inconscientes a los cuales no estaban preparados para enfrentar. Al entender la mirada del arte de choque, nos emerge una pregunta clave. ¿Acaso sigue siendo arte cuando deja de chocar? Vimos Los Caprichos de Goya y nos parecen hoy una mirada magnífica, una obra icónica para la rama de grabado. ¿Acaso dejó de ser arte porque ya no nos choca en la actualidad como en aquel momento? Aquí es cuando toma valor
el arte fuera de su temporalidad. Los artistas, como alquimistas del símbolo, son los encargados de condensar, explorar y ampliar el espíritu de la época mediante la obra de arte. Al ser mensajeros de lo que está por cambiar y mostrar mensajes que incomodan a la sociedad de su temporalidad, en tiempos posteriores ese mensaje ya es conocido y por eso el arte ya no choca. Pero no por eso deja de ser arte, pues la nueva sociedad comprende el valor de ese mensaje en el contexto que se dio. Esa obra que se concibe desde el impulso creador rebasaría el alcance del entendimiento consciente en la misma medida en la que la conciencia del autor se alejaría del desarrollo de su obra. Este valor simbólico de la obra de arte significa posibilidad e insinuación en un sentido más amplio y elevado, más allá de nuestra capacidad contextual de comprensión. Francisco Goya ha podido plasmar fisiológicamente y psíquicamente el dolor de los personajes de sus caprichos y además implementó la ironía como elemento placentero y como conexión con los afortunados que logran interpretar ese mensaje irónico posteriormente a su temporalidad. Es un placer para el artista el hecho de crear un mensaje oculto dentro de una realidad y placer para aquellos que lo logran descifrar. Placer en el ámbito intangible, intelectual y almático para dar un equilibrio a todo el sufrimiento social de su entorno plasmado en cada uno de los caprichos. Este ejemplo que vimos funcionó como un arte de choque y por supuesto fue reemplazado en su temporalidad, pero en las épocas posteriores ya no chocó tan fuertemente, porque entendimos el verdadero valor de los conceptos que manipuló en un contexto que ya no estaba preparado para recibirlo. Podemos decir que sigue siendo arte fuera de su temporalidad, sea aceptado o no. Epílogo. La obra de arte es el producto que surge del inconsciente y aspira a la unidad a través de la asunción consciente de aspectos olvidados y necesarios para la vida del artista y de su sociedad. El arte pasa a ser un medio de privilegio para unir e integrar aspectos escondidos en el inconsciente con elementos conscientes. Esta unión produce una enorme satisfacción personal y desde lo colectivo mueve las corrientes artísticas cambiando a las masas que son impactadas por la fuerza de su presencia. El arte, como la naturaleza, es algo vivo que muta constantemente y solo puede ser entendido como un símbolo que tiene su origen en el inconsciente colectivo. Esto sucede en la esfera de la mitología inconsciente, cuyas imágenes constituyen el bien común de la humanidad. Si bien el artista es quien decide y cambia pensando y midiendo en cada trazo lo que quiere conseguir, esos productos creativos surgen de un lugar interno, el inconsciente colectivo, y el artista es llevado en un proceso de creación hacia zonas que ni él mismo pudo sostener en un principio. La obra toma vida propia y aunque el lenguaje, la técnica, los sonidos o las palabras pertenecen al artista, el resultado final no. Carl Jung sostenía que el símbolo es un reproche constante a nuestra capacidad de comprensión. Al referirnos al arte como símbolo y no calificarlo de síntoma, implica también la ruptura de Carl Jung con la relación causa-efecto freudiana, que lo consideraba un síntoma más correspondiente a un estado enfermizo de la conciencia. Si esto fuera verdad, el artista dejaría de serlo a ser curado por su enfermedad, porque su salud significaría que ya se habría adaptado a las normas del mundo externo. De esta manera, el arte pasa a ser mucho más que una lectura superficial de una obra. El arte es un mensaje de la humanidad, filtrada como símbolo, con la forma del arquetipo materializada por un artista y finalmente expuesta ante la sociedad, formando o modelando la cultura. Es un mensaje que va transformando a todos los que son expuestos a aquella información. Como vimos, hay muchas maneras de leer y entender por partes una obra de arte, aunque nunca llega a la comprensión total de dicha obra, porque con cada elemento entendido se amplifica y nutre aún más su significancia. Desde lo espiritual hasta lo conceptual o técnico, sabiendo que todo dentro del contexto en el que el artista nace, dentro de su cultura, y el artista se va formando y modificando a su vez la cultura que lo vio nacer, en cada vértice el artista va revelando información transformadora para su sociedad. Interiormente, el arte representa una energía que es mucho más grande y más fuerte que cualquier ser humano,
porque si el artista consigue plasmar lo que hierve dentro de su alma, encuentra sosiego, júbilo, enorgullecimiento o tal vez desdicha y angustia. Es importante recordar que todos pueden ser artistas por la necesidad innata de expresarse almáticamente. Lo que el artista halle siempre depende de su propia personalidad, pero todos ellos tienen el reto de trabajar con el magma original del alma humana. Esa ardua tarea los enfrenta a sí mismos, a sus limitaciones o a sus ansias. Durante el proceso viven en su interior la tensión de los arquetipos inconscientes, trabajando sus emociones en comunión o desgarro, y de esta manera, aún sin saberlo, se individúan y nos confrontan a los demás como una sociedad ante verdades innatas del bagaje de la humanidad. Exteriormente podemos decir que un verdadero artista tiene un estilo inherente, propio, pero se debe al posicionamiento que adquiere frente a lo colectivo, al espíritu de la época. También se debe al esfuerzo invertido para contener la energía estructuradora del arquetipo y transformarla así en una obra, gracias a sus herramientas y las habilidades previamente adquiridas, o a su forma básica, con garabatos cargados de simbolismos indescifrables, como lo fue en el primer lenguaje de cada niño. Platón sostenía que el artista, para subir su estatus social, se convertía en una especie de hechicero para encantar a la sociedad, y si éste era diestro, lograba concretar la magia. Más allá del aspecto despectivo del filósofo hacia los artistas, y si esto fuera cierto, ¿qué pasaría si reconocemos al artista como un hechicero del inconsciente que tiene la capacidad y la responsabilidad de revelar lo que hay en el corazón de la sociedad en donde se encuentra? Podemos concluir que todos los humanos tenemos la capacidad de ser artistas porque es nuestro primer lenguaje, y vemos reflejados en la adultez la necesidad inherente de volver a la expresión almática. Teniendo en cuenta esta premisa, los artistas son hechiceros o magos del inconsciente que revelan la condición del corazón de la sociedad, que a su vez los forma y se modifican mutuamente con las obras de arte, por la exposición del mensaje simbólico que contienen y que provienen del inconsciente colectivo. Esto sucede porque tienen la posibilidad de ver, manipular y hacer tangibles los mensajes más recónditos del alma de la humanidad, en el que se sumergen, y tienen la capacidad de mostrarlos desde el entendimiento del espíritu de la época, en el que se desenvuelven y están en perfecta armonía y equilibrio entre dos paralelos. Pasan a ser sujetos canalizadores que transforman los efectos humanos en algo tangible, susceptible a ser contemplado, y al mismo tiempo, durante ese proceso creativo, se transforman a sí mismos en alguien que potencialmente ya eran, viviendo en su propio trabajo la propia autenticidad como verdadera humanidad. Sí, los artistas son hechiceros que revelan los misterios más profundos del alma individual y colectiva. Sí, tú también eres uno de ellos.